Les saludo, queridos hermanos, queridas hermanas, en esta mañana de domingo, en esta nueva modalidad a la cual yo creo que ya estamos acostumbrándonos para realizar nuestras reuniones. Quiero invitarles a leer la palabra del Señor, que se encuentra en Efesios, capítulo 1, del verso 3 al 8. Y dice así: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. La verdad que al leer esta palabra, hermanos, solo hay un corito que expresa lo que viene al corazón. Hay momentos que las palabras no alcanzan, porque cuando leemos, y no solo en este pasaje, sino en cada versículo de la Biblia, que Dios nos ama y que nos amó desde antes de la creación del mundo, nos eligió, nos adoptó como miembros de su familia. Eso llena nuestro corazón de gratitud, de alabanza, y es lo que queremos expresar en esta mañana al Señor a través, como les decía, de este corito y de himnos que alaben, exalten el nombre de nuestro Dios, de este Dios todopoderoso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, como lo acabamos de leer. Así que voy a invitarles a que, acompañados con la familia Riquelme Flores, que el Señor les ha bendecido con este talento de la música, escuchemos y también alabemos junto a ellos el nombre del Señor. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Por ti vivo en Jesús. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Por ti vivo en Jesús. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Hemos escuchado este hermoso corito a través de nuestros hermanos. Y ahora les quiero invitar a que podamos conversar con el Señor. Orar es conversar con nuestro Padre. Así que cerremos nuestros ojos y vayamos a su presencia para expresarle lo que está en nuestro corazón. Padre,
nos presentamos delante de ti en esta hora, con gratitud en nuestros corazones, con alabanza a tu nombre, Señor, porque has sido tan bueno con nosotros, Señor, porque de tanta forma nos expresas tu amor, de maneras que a veces nos sorprendes grandemente, Señor, el sabernos amados por ti, elegidos, al saber, Señor, que tú te preocupas del bienestar de cada uno de tus hijos. Señor, solo hay alabanza en nuestro corazón a tu nombre, gratitud, que no puede cesar nunca, Señor, porque cada día vemos las expresiones de tu amor. Tú te preocupas, Señor, de nuestro bienestar espiritual, de nuestro bienestar físico, de todas las necesidades materiales que podamos tener. Aun cuando estamos enfermos, allí estás tú a nuestro lado, cumpliendo cada promesa, Señor, que nos has dado en tu palabra, que nunca nos vas a dejar, nunca nos vas a desamparar, Señor, que caminas a nuestro lado constantemente. Señor, gracias. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu palabra, Señor, que podemos tener en medio nuestro con libertad para leerla, escudriñarla y alimentarnos, Señor, y aprender a conocerte a través de ella. Aprender a entender este amor tan grande y maravilloso que tú nos expresas. Señor, recibe en esta mañana esta alabanza de nuestro corazón. Señor, queremos exaltar tu nombre a través de los himnos que traen nuestros hermanos para entonar, como también a través de la palabra que nuestro pastor, Señor, nos va a entregar. Y queremos que tú le bendigas, Padre amado, que tú le llenes de tu gracia, del poder de tu Espíritu, para que el Señor entregue esta palabra con tu unción, con lo que tú has preparado para que cada hijo tuyo, Señor, que escuche, Señor, esta mañana pueda ser lleno de tu Espíritu Santo, pueda, Señor, ser alimentado con tu palabra, porque tú conoces las necesidades de cada uno de los que estamos en esta reunión y de los muchos otros que a lo mejor la verán, Señor. Bendice a cada uno conforme a sus necesidades. Gracias, Señor, por tenerte. Gracias por saber que podemos acudir a ti y conversar libremente en el momento que queramos. Y tú estás siempre allí, dispuesto a escucharnos, a bendecirnos y ayudarnos. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos, les invito a escuchar otra alabanza que es el himno 297. Has hallado en Cristo un buen Salvador. Luego de haber escuchado este himno a través de nuestros hermanos, les invito también a que pongamos mucha atención en la palabra del Señor que trae nuestro pastor Nicolás Hernández. El Señor les bendiga. Salvo por la sangre de Jesús, por la fe descansas en el Redentor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame, en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu por la sangre de Jesús, del pecado eres siempre vencedor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame, en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu para su
libraste si has pecado, tu refugio en la sangre de Jesús. Si librarte quieres de eterna dolor, oh acude a la sangre de Jesús. Lávame, lávame, en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de El Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas, visita, familia que se encuentra junto a nosotros en esta hora celebrando este culto en honor a nuestro Señor, disfrutando entonces de las alabanzas que se han cantado, orando a nuestro Dios y también reflexionando entonces en la palabra. Y es por eso que quiero llevarle a meditar en esta hora, a reflexionar acerca de la constancia. Si hay algo que nos hemos tal vez cuestionado o hemos meditado en el peregrinaje de nuestro caminar como cristianos, es esta constancia. ¿Pero por qué la constancia? Porque la constancia de cierta forma es parte de la disciplina que le ayuda a la persona para avanzar y lograr sus éxitos, poniendo entonces la pequeña parte que puede hacer la persona en forma de constancia y disciplina, y la gran parte o la mayor parte que la hace nuestro Dios al ayudarnos a alcanzar los éxitos, por así decirlo, que nos proponemos. Esto es un poco entonces de lo que narra el Evangelio según San Juan. No la constancia de forma general, sino que en relación a la permanencia del creyente en Cristo. Y es por eso que entonces le invito a abrir su Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, y leeremos del versículo 1 al 17. 15 del 1 al 17 del Evangelio según San Juan. Y lo leeré en el nombre del Señor. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará. A esto se les recoge y se les arroja al fuego y allí arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. En esto he glorificado a mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Y así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes, y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Este es mi mandamiento para ustedes, que se amen unos
a otros. Oremos un momento al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque siempre hay una enseñanza viva, Señor, para nosotros y eficaz para nuestros corazones, Padre. Gracias, Señor, porque podemos el privilegio de ser tus hijos, de acceder a tu palabra, de acceder a tu enseñanza a través de ella, Señor. Es por eso que te pedimos que tú obres en nuestras vidas, Señor, por ella, y que como dice también ella nos lleve frutos, Señor. Nos lleve a traer frutos, Señor, en tu tiempo y de las formas y la voluntad que tú desees, Padre. Obra en cada uno de los que están escuchando, viendo, Señor, este culto, y bendice, Señor, la vida de cada uno de los hermanos, cada una de las personas, Señor, que se han tomado el tiempo para meditar en tu palabra, Señor. Obra en sus corazones y bendice tú sus vidas, sus situaciones, Señor. Haz que podamos poner atención a esta palabra, haz que podamos reflexionar en ella, Señor, haz que podamos tomar nuestra parte, Señor. Y a mí úsame como un instrumento, Señor, para poder predicarla, Señor. Soy solamente un mensajero, es tu palabra la que tiene el poder, Señor, para transformar corazones, vidas, situaciones, Señor. Es tu palabra la que trae milagros, Señor, a la vida de las personas. Obra, Señor, por tu palabra. Te ruego en esta hora, en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta palabra, seguramente en algún momento de su peregrinar como cristiano la ha escuchado, o muy probablemente incluso sin haberla leído, alguna porción de ella usted la había escuchado. El autor de este evangelio, del evangelio según San Juan, fue el apóstol Juan, el hijo de Zebedeo, no el Juan el Bautista, como algunas veces se confunde, sino que el apóstol, el discípulo, a quien se dice en el capítulo casi final de la versión de este evangelio que Jesús amaba. El personaje no se nombra directamente, el autor no se nombra directamente acerca de quién es, pero sí se deduce de que fue Juan, obviamente con todas las dudas y las especulaciones que también tienen los eruditos. Más creemos que fue en este caso Juan. Juan era parte del grupo más cercano a Jesús, donde estaba Pedro, Jacobo y este apóstol Juan. Ellos lo habían acompañado en la transfiguración, cuando Cristo resucitó a la hija de Jairo, en el huerto de Getsemaní, y también se menciona entonces en la cena junto a Jesús, en la que también se llama la última cena. El propósito de este evangelio era instruir a los nuevos creyentes, y por ello entonces decimos que tiene un propósito evangelista, y ello se ve en el capítulo 20, versículo 31, donde dice: pero estas cosas las he escrito para que crean que Jesús es el Cristo, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan entonces escribió para asegurarle a los creyentes temerosos de que debían creer en Jesús y en sus palabras, y que todas las cosas que ellos creían eran verdad, y que por fe en aquellas cosas ellos también heredarían la vida eterna. Entonces, entre algunos temas de los que habló Juan, él dijo que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Habló también de él como la vida eterna. Habló también acerca de temas como el creer, del Espíritu Santo, de la resurrección, entre muchos otros. Pero en este capítulo en específico, Juan habla acerca de Jesús como la vid verdadera. Y es por eso que entonces ahora quiero llevarle a reflexionar en el permanecer en Jesús. Y le he puesto entonces como título a este mensaje: permaneciendo en Jesús. Y esto debido a todas las veces que sale, si usted se fija en los versículos que leemos, la palabra permanecer en sus diferentes derivaciones, por lo menos sale unas 10 u 11 veces incluso. Pero entonces, cuando digo permanecer en Jesús, viene la pregunta de inmediato a nosotros: ¿cómo
permanecer en Jesús. Si lo miramos en forma contraria o negativa y relacionándolo entonces con el resultado que trae el permanecer, o sea, lo contrario a permanecer sería el apartarse. Entonces, si nos preguntáramos hoy día, ¿cuál es el resultado de apartarme de Jesús? Nos deja, antes de responder a esto, nos deja de llamar la atención el que Juan, en este caso, escribiera de esta forma y el que Jesús hablara acerca de la vid y los pámpanos. Y lo más probable es que a ustedes les suenan quizás o tal vez hasta rara esta palabra. ¿Qué son la vid? ¿Qué es el pámpano? El pámpano es la ramita que viene a ser parte o a formar parte de lo que también se le llama acá en Chile el parrón, que es la parte como es el tronco, es lo central para que crezcan entonces los pámpanos o ramitas, y desde las ramitas es donde nace entonces el fruto, que en este caso es la uva. Pero ¿por qué Jesús empezó a hablar de esto? Es que en Israel era muy claro el ejemplo que él estaba dando, porque Israel antiguamente era llamada la vid o la parra incluso de Dios. El pueblo judío conocía muy bien este símbolo que estaba ocupando Jesús. Y una y otra vez se hablaba en el Antiguo Testamento, y en muchas ocasiones de esas citas se habla en forma negativa de Israel, porque Israel constantemente, y probablemente usted se acuerda, se apartaba de Dios en pos de, ya sea de sus ídolos, o también en su inconstancia creaban esos mismos ídolos. Y en muchas ocasiones no los vamos a juzgar a nuestros hermanos, pero en muchas ocasiones se apartaron de Dios. La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, dice Isaías 5 del 1 al 7. Y así muchos otros textos, como les decía, hablan en el sentido negativo de Israel. La vid era entonces el emblema de la nación de Israel, e incluso formaba parte de las monedas que utilizaban los macabeos. Una de las glorias incluso del templo era la vid, y se ponía en la parte frontal del templo, donde habían racimos de uvas de oro formadas con imágenes de oro, y quien podía participar de dar una ofrenda de oro para su construcción era alguien que decía que se sentía muy honrado, ya que era algo muy bien visto, era el símbolo del sustento de Dios hacia Israel. La vid se cultivaba, y todavía incluso se cultiva en Palestina, y para tener esta planta y para poder cultivar esta planta se requería de mucha atención, mucho cuidado para poder obtener un buen fruto. La tierra debía estar bien limpia, perfectamente casi limpia. Tenían que tener una distancia entre cada planta, entre cada arbolito de 1 metro. Incluso se le podaba en invierno, y esta vid llegaba a ser de menos de 1 metro, quedaba chiquitita, limpiecita, y las ramitas que empezaban a crecer desde ella eran las que finalmente formaban el pámpano para que ella diera su fruto. En muchas ocasiones, como le decía, quedaban pequeñitas, y en muchas otras ocasiones incluso servían prácticamente como se ocupan hoy día, y quizás esto es más cercano para usted, quedan solamente como sombras para el verano, o como le llaman los parrones, de los que, dicho sea de paso, aprovechan mucho las hojas mi familia para ciertas comidas, los cuales entonces pueden llegar a ser grandes esos parrones. Y siempre, no sé si usted se ha fijado, ocupan una parte, en la parte de al lado de las casas, están para dar sombras y servir como cobijo en el verano. Pero de cierta forma estos mismos parrones, esta misma vid, se tiene que cuidar el suelo, se tienen que podar las ramitas para que den tanto buenas hojas y un buen fruto. Pero ¿qué relación tiene esto con lo que hablaremos?
Y volvemos entonces a hacer la pregunta: ¿cuál es el resultado de apartarme de Jesús? Y quizá le va a sonar general la frase, pero es una decisión mala que acarrea entonces, por ende, malos resultados. De ahí que Jesús les dijera entonces a sus oidores: yo soy la vid verdadera. Es como si dijeran: ¿creen que porque son parte de la nación de Israel son pámpanos de la verdadera vid de Dios? Pero ustedes han pecado, ustedes se han apartado de Dios, como dijeron los profetas. La verdadera vid de Dios soy yo, decía Jesús. Verdadera, por lo tanto, tienen que ser pámpanos o ramas que permanezcan unidos a mí. Y es que muy probablemente usted ha leído para atrás en este evangelio y todas las dudas, todos los cuestionamientos, toda la persecución que de alguna forma hizo el círculo religioso en contra de Jesús, porque él venía diciendo de que era el Mesías, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. En él se cumplieron, y venía diciendo entonces que él venía a salvar a lo que se había perdido, a lo que se había extraviado. Y esto no les cabía en su forma de ver la religión, en su forma de fe a los judíos. Entonces Cristo le estaba diciendo de que Él es la verdadera vid. De nuevo entonces vemos en esto el llamado amoroso de Cristo para que se volvieran a Él, para que le creyeran quién Él era y no siguieran entonces viviendo apartados de Él. Les estaba diciendo de que el camino de la salvación no era tener la sangre judía, y si lo dijéramos en nuestro medio, es solo tener el nombre de creyente, sino permanecer en Él y de forma constante. ¿Cómo entonces puedo permanecer en Jesús? Apartándote de Él no se encuentra nada bueno, y esto es lo que dice la palabra. No se puede llevar fruto, dice el versículo 4. Permanezcan en mí y yo en ustedes, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Separados de Jesús no podemos llevar frutos. La rama se aparta del árbol y se empieza a echar a perder, se empieza a pudrir, se empieza a secar, la uva se separa de la vid y se empieza entonces a secar. Entonces queridos, queridas, es un llamado a permanecer en la fe. No podemos pretender vivir apartados de este Dios que nos ha dado la vida, como si a Él le perteneciera una parte incluso de esta vida. A Él le debemos toda nuestra vida y no se limita sobre algunas actividades o algunos espacios nuestra permanencia en Él. Esto no es así. Entonces la recomendación es: busca relacionar al Señor en medio de donde tú puedas estar, en tus estudios, en tu trabajo, en tu casa, en los momentos difíciles. Vivir aferrados a Jesús, en dependencia de Él, tomando su mano. ¿Cómo podríamos intentar el peligro de vivir aparte de su presencia, de su voluntad? Otro resultado malo y de apartarse de Él es que se es quitado, se es desechado, se seca y se quema en el fuego, dice el versículo 2 y el versículo 6. Quien no lleva fruto, le sucede esto. La vida adulta produce dos tipos de ramas, unas que dan fruto y otras obviamente que no dan fruto. Las que no dan fruto se cortan para que no vuelvan a brotar y le quiten la fuerza entonces a las que sí dan fruto. La vid no puede entonces dar buen fruto, a menos que se pode, y Jesús lo sabía esto muy bien. Además,
La madera de la vid era una madera que era fibrosa, que era muy vegetal y compacta, y ni siquiera servía entonces para hacer fuego. De la forma que ellos tenían que quemarlo era en el campo, no servía ni siquiera para darla como ofrenda para el templo, sino que la hacían en fogata, la quemaban, ya que ella probablemente incluso si se dejaba podía traer plagas que afectaban al final las otras vides y el fruto obviamente que iban a traer. Aquel cristiano que no toma en cuenta las enseñanzas de Jesús e incluso las menosprecia, diciendo: no, pero yo ya leí esa palabra desde hace mucho tiempo que la vengo conociendo, desde pequeño en la escuela dominical me la enseñaban, la vengo escuchando. Tengamos cuidado con apartarnos de la vid, de Jesús, y de pretender hacer las cosas solamente por nuestra opinión, o como también se dice, por las nuestras. Esto es un peligro y esta es una advertencia. Otro resultado de apartarme de Jesús es que, en resumen, no se puede hacer nada. Esto es lo que dice el versículo 5. Un cristiano no puede hacer nada sin la vid, ni llega a obtener un fruto para ser útil, e incluso creerá estar haciendo lo mejor para el Señor, lo mejor para Dios, pero quizás estará detenido, dando siempre vueltas en lo mismo, reiterando una y otra vez la misma acción, creyendo que está en lo correcto, pero sin darse cuenta de que está detenido y siempre en lo mismo. El resultado del esfuerzo que hace de vivir, de tratar de vivir aparte de Jesús, es un esfuerzo vano, es un esfuerzo vacío, es un esfuerzo en donde no encontrarás beneficio, más que lo pasajero, más que lo temporal o el supuesto placer. Se lo cuenta alguien que en su vida pasada se creía autosuficiente, que creía que podía vivir por sus propios medios, por su propio esfuerzo, literalmente por su propia fuerza, y así lograr lo que quería. Mas Jesús me vino a salvar, a cambiar mi vida y sentirme entonces seguro y sentir esa seguridad en Él. Y ahora soy parte también de la vid, al igual que probablemente tú eres parte de la vid de Dios que es Jesús. Sabes entonces que debes permanecer en Él, que ahora eres su hijo, que tu vida se la debes a Él, y entonces vives agradecido de este Señor que te ha hecho tanto bien. ¿Cuál es el resultado, vuelvo a preguntar, de permanecer en Jesús? Este permanecer viene de la palabra meno, que puede también decirse como quedarse, vivir, habitar. También se podría decir entonces como continuar o quedarse en algún lugar, o habitar incluso cuando se habita en un hotel. Es algo entonces que se debe hacer de forma constante, continua. Queridos, queridas, Dios es inmutable, no cambia. Somos nosotros los que cambiamos, somos nosotros los que variamos, somos nosotros en muchas ocasiones los que actuamos y los que somos inconstantes. Somos nosotros los que no permanecemos. Dios sigue siendo fiel y estando con su pueblo aún en medio de estos días. Entonces vuelvo a hacer el llamado. Hay que permanecer en Jesús, y no una permanencia momentánea, sino en sentido continuo, es decir, seguir permaneciendo en Jesús. Hermanos, hermanas, queridas, pensemos en esta hora en nuestra inconstancia y en la necesidad entonces la necesidad que tenemos de esta gracia del Señor. Cuán inconstante hemos sido en sus caminos, cuántas metas nos hemos propuesto en el Señor y cuántas hemos logrado.
¿Cuál es el resultado de permanecer en Jesús? Vuelvo a insistir en la misma pregunta. Y es un resultado que trae bendición a la vida de la persona que se apega a Él, que permanece en Él y que depende de Él su vida. Un resultado que trae bendición ya que permanecemos en su amor y en unión con Él. Y esto es lo que dice el versículo 10. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y aquí nos habla la palabra de obedecer. Si obedecen mis mandamientos, dice Jesús. Pero este obedecer es interesante, ya que el obedecer a Jesús tiene relación no con algo impuesto o impuesto por fuerza, como suena esta palabra mandamiento. Ni siquiera tiene que ver con que a alguna persona se le dio la gana y en relación al mandamiento, sino que tiene que ver primero con una respuesta que nos pide Jesús al entregarnos su amor. Como Él nos amó, entonces debemos permanecer en su amor, y es esto lo que dice el versículo 9. Así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. También este obedecer sus mandamientos que dice el versículo 10, lo define en el versículo 12. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, como yo los he amado. Y de cierta forma, el obedecer el mandamiento de Jesús es amarnos unos a otros, como también se permanece entonces en su amor y en comunión con Él. Es como si Jesús nos dijera en el versículo 9, así como el Padre me ha amado, yo los he amado. Ahora entonces también, como han recibido ese amor, ámense unos a otros. Ama a tu hermano, ama a tu prójimo, ama al desvalido, al necesitado. En eso sabrán las demás personas que eres cristiano. En eso te identificas como hijo, como hija de Dios, en el amor hacia tu prójimo, en el amor hacia los demás, hacia el necesitado, hacia tu hermano. ¿Cuál es otro resultado de este permanecer en Jesús? Tenemos libertad de pedir en su nombre, dice el versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Y también sale esto en el capítulo 14, versículo 14. Dios responde a las oraciones en el nombre de Jesús, y esto ha sido un testimonio en medio de esta pandemia. Gracias al Señor porque está obrando sanidad en medio de este tiempo. Si permanecemos en Él y en su palabra, cuán necesarios es estar meditando en la palabra del Señor, en la lectura de su palabra, y no conformarnos con poco alimento o con las facilidades tecnológicas que surgen y que se están dando hoy para ser alimentados por esta palabra, sino escudriñar la palabra de forma personal, devocional, hacerle la pregunta al texto, y el texto siempre tiene una respuesta para nosotros, algo para aplicarlo a nuestra vida. Dios obra por medio de su palabra aún hoy. Dios aún transforma vidas por medio de su palabra. Es esta misma palabra que probablemente ustedes tienen en sus manos o que toman a diario. Es esta palabra la que cambia y transforma las vidas aún hoy. Otro resultado de permanecer en Jesús es que Él nos llamará amigos. Entraremos en una nueva relación con Él, ya no distante, ya no solitaria, y ya no con esa distancia que se pensaba en el tiempo de Israel como un Dios lejano, como un Dios que está por allá, o como un Dios, como pensaban los religiosos más bien judíos, que pensaban de que Dios era alguien lejano, distante, o alguien frío y castigador. Él es alguien cercano, y tenemos la libertad entonces
de poder pedirle, de poder ir a donde Él en oración. Ya no lo llamará entonces como a distancia, como alguien que no entiende, o como alguien que tal vez piensa que no te escucha, sino que te hará entender que Él está a tu lado. Tus oraciones cambiarán, tus palabras hacia Él cambiarán. Ya no te llamará siervo, hermano, hermana, sino que serás llamado amigo, amiga. Otro resultado de permanecer en Jesús es que llevaremos mucho fruto. ¿Pero fruto de qué, Pastor Nicolás? No cualquier fruto, no frutos materiales que se piensan cuando se habla de esta manera, sino que los relacionados con una vida en el Espíritu, apegados como pámpanos a la vid, necesitados de Él. Seremos bienaventurados, y el Señor permitirá que a su tiempo produzcamos el fruto que Él desea a través de nuestras vidas. No todos, queridos, es hojas, debemos llevar fruto y poner ese fruto a disposición de nuestro prójimo. A la luz entonces de lo que hemos reflexionado en esta hora, queridos, nos sentimos seguros como una rama apegada a Jesús. Israel fue la primera vid y creyó sentirse segura de que Dios estaría a su lado, mas por su actuar fue necesario Jesús. Él es ahora la vid verdadera. Estamos en el amor hacia nuestros hermanos y prójimo, como Jesús nos lo pide. Nos hemos conformado con ser llamados cristianos y estamos siendo tal vez en esta hora inconstantes. ¿Será suficiente las cosas que realizamos? Sin duda, necesitamos más de Él, de estar como una rama apegada a Él para llevar fruto, y un fruto que permanezca, para pedir con confianza entonces en el nombre de Jesús y llegar a tener el privilegio de ser llamado su amigo. Entonces, examínate en tu corazón en esta hora, querido. Intenta responder esta pregunta. Observémonos e intentemos desde esta hora el poder permanecer en Jesús y que aquello sea algo de forma diaria, continua, permaneciendo en Jesús, pasando a través de esta prueba que se ha mostrado en forma de pandemia. No tengas miedo entonces de lo que te puedan decir las personas o hacer. Como dice la alabanza, si Cristo me guía, si Cristo está conmigo, nada temeré. El Señor te bendiga. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, con el grito oración, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.
existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Hemos escuchado la palabra del Señor a través de nuestro pastor. Nos habla consagrar nuestras vidas al Señor. Así que, queridos, ahora vamos a ir a los avisos que corresponden a esta semana. Los días miércoles, a través de la plataforma Zoom, nos reunimos a las 20 horas para orar delante de la presencia del Señor. Hay un buen grupo que se está reuniendo y han sido de mucha bendición estas reuniones. También el día sábado es a nivel distrital oración que tenemos. A nosotros nos corresponde de las 13 a las 14 horas. Así que también les invito, hermanos amados, para que nos unamos a estos ruegos delante de la presencia del Señor. Las peticiones están en el WhatsApp de la iglesia, así que ahí la pueden encontrar. Vamos a orar para darle gracias al Señor por esta reunión, para irnos despidiendo. Y después de la oración vamos a invitar a nuestros hermanos nuevamente que entonen el himno 323, a Jesucristo ven sin tardar, y el himno 271, hay una senda. Así que oremos, queridos hermanos. Padre, una vez más le damos gracias por su amor, por su entrega, por su misericordia, Señor, por su cuidado, protección que nos ha dado todo este tiempo. Porque a pesar de las circunstancias adversas que estamos enfrentando, vemos su mano poderosa, vemos su mano protectora en cada uno de sus hijos. Señor, gracias por su fidelidad. Gracias, Señor, por la paz que inunda los corazones de sus hijos, por el gozo permanente a pesar de cualquier circunstancia que estemos enfrentando. Sabemos que hay hermanos que están enfermos y les rogamos por ellos, Señor, para que usted les fortalezca, para que la paz inunde sus corazones, la confianza, Señor, en que usted es nuestro Dios sanador y el que escucha nuestros ruegos y extiende su mano poderosa para ayudarnos en los momentos de necesidad. Gracias, Señor, por habernos reunido delante de su presencia y le damos, Señor, a usted la honra y la gloria en esta mañana. Le rogamos que continúe con nosotros como lo ha hecho hasta este día, guardándonos, Señor, en esta semana y permitiendo, Señor, que vivamos con sabiduría delante de usted. Señor, también permitiéndonos ser instrumentos, vasijas útiles en sus manos poderosas para bendecir a aquellos que lo necesitan de las distintas formas que usted disponga en nuestros corazones. Le amamos, Señor, le honramos y glorificamos su nombre y le damos gracias por su amado Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando haya, Señor, en su oración, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que solo puedes colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhelas tu bienestar, vuelve a decirte ven.
reunión, cuando haya, Señor, en su mansión, contigo estaremos en comunión, gozando eterno bien. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo he de encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me pudo salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me pudo salvar. Mis amistades y todos mis parientes fueron la gente que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Aquel camino de tanto sufrimiento, aquel camino el cielo me trazó, fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó. Fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo